Mis amados hermanos, buenos días. Rodrigo, buenos días. Primero que inicias, Rodrigo. Gracias a Dios, pendiente siempre de estar con tus hermanos. Damos gracias a Dios. Amados hermanos, en esta mañana, 28 de diciembre, igual que todas las mañanas, nos encomendamos a la gracia de Dios, animados unos y otros, porque aquel que inició en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Cristo. Dice la Escritura también que Él produce en nosotros tanto el desear como el querer, o querer como desear, para su beneplácito. ¿Qué te anima en esta mañana? ¿Qué te anima? 28 de diciembre, algunos diarios por aquí ponen algunas noticias que obviamente no son una realidad. Algunos celebran hoy a los inocentes, en el sentido de jugar una serie de bromas que nos hace ver una realidad que realmente no existe. Y eso anima a algunos. Algunas noticias circulan en el sentido de que la economía estará bollante el año que viene, que la inflación disminuirá, que el poder adquisitivo del salario será mucho mayor, que la pandemia cesará, que no habrá necesidad ya de una serie de medidas, la cual traerá más libertad al mundo, obviamente. Y esa falsa expectativa es lo que produce en algunos un ánimo, una fortaleza para seguir adelante. Pero así como ese ánimo y esa fortaleza ante esa falsa expectativa de pronto se derrumba porque es solamente una broma o una mentira o una celebración propia de la invención de la naturaleza humana buscando hacer un día mejor, entonces el ánimo vuelve hacia el mismo estado en el que se encontraba. Pero a nosotros, ¿qué nos anima? Cuando nosotros nos vamos a la palabra, que es lo más importante, que es lo que verdaderamente nos anima y en la cual radica toda verdad, en la cual radica aquel mensaje que Dios nos ha dejado para que verdaderamente caminemos en él fortalecidos. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3, y meditamos un poco, ¿qué es lo que animó a María y a Marta a enviar a decir a Jesús: el que amas yace enfermo? ¿Qué les animó a estas dos hermanas a enviar este mensaje a Jesús? Es obvio que la esperanza de que él recuperara su salud. Eso les animó a enviar a una persona a decir a Jesús la situación en la que se encontraba su hermano. Les animaba eso, les animaba el hecho de ver a su hermano en salud, que las cosas volvieran a la normalidad, y esto les animaba a levantarse y a actuar. ¿Qué nos anima a nosotros? A levantarnos cada mañana, a buscar a Dios en oración, a buscar como lo estamos haciendo en estos momentos la palabra. ¿Qué nos anima a dejar aquellas cosas que provienen del mundo, que nos aparten de la fe? ¿Qué nos anima a seguir caminando perseverantes hacia lo invisible, hacia lo que no vemos? ¿Qué nos anima a cada uno de nosotros a levantarnos con gozo, a pesar de que en ciertas circunstancias no merecería la circunstancia misma actuar de esa manera? ¿Qué animó en este caso, si nos trasladamos a la Escritura, Mateo capítulo 8, versículo 5, a un centurión romano que tenía muchos servidores a su servicio? ¿Qué animó a ese centurión a buscar a Jesús para que su siervo, que yacía paralítico y en gran aflicción, fuera restaurado? ¿Qué le animó? Le animó el hecho de saber que solamente había uno que podía responder a esa necesidad. ¿Qué te anima a ti, a mí, a levantarnos, a ir a buscar a Jesús para que Él se haga cargo de nuestra necesidad? Porque aquel centurión no podía hacerse cargo de la situación que estaba viviendo. Era imposible para él. Su siervo estaba paralítico, yacía en gran aflicción. No podía hacer nada para mitigar el dolor, no podía hacer nada para quitar la aflicción de su siervo. Lo único que podía hacer era acercarse a alguien que era más poderoso y que podía resolver su necesidad. Eso le animó, es decir, le levantó para ir hacia Jesús. Y al encontrar aquellas palabras de Jesús, en el sentido de que habría su siervo de
de ser sano. Él ni siquiera se consideró digno de que Jesús entrara bajo su techo. Solamente la autoridad de Jesús para decir aquellas palabras eran suficientes para él, para que su siervo quedara sano. ¿Qué le animó? La esperanza de que Jesús tendría la respuesta a su necesidad. ¿Qué animó a María y a Marta a ir hacia Jesús? La esperanza de que Jesús tenía la respuesta para su necesidad. Si nos trasladásemos nosotros al Evangelio de Lucas en este momento y viviéramos aquella circunstancia que Simeón, un hombre ya avanzado en edad, iba cada día al templo. ¿Qué le animaba a Simeón a acudir cada día al templo? Bien pudiera haberse él jubilado o separado. Ya por su avanzada edad probablemente hubiera dicho, ya estoy mayor, ya mis fuerzas han cesado. ¿A qué voy al templo? Yo puedo quedarme en casa, orar desde aquí. Dios está en todos lados, Dios se manifiesta en todo lugar. Pero ¿qué le animaba? ¿Qué le animaba a Simeón? Ir cada día al templo. Le animaba la esperanza de que le había sido dicho por el Espíritu Santo, por medio de una palabra, que no moriría hasta que viera al Cristo de Yahweh. Probablemente no se imaginaba que él habría de ver al niño, ni tampoco el Espíritu Santo le había dicho que lo vería en forma corporal de bebé, pero sí sabía que el Espíritu Santo le hablaba. ¿Qué le animó? El ser movido por el Espíritu Santo a ir al templo, y entonces sus ojos contemplaron la salvación de Israel, luz de revelación a los gentiles. ¿Qué le animaba? Le animaba una palabra dicha por el Espíritu Santo. Eso le daba ánimo para seguir adelante. ¿Qué nos anima a nosotros cada día? La palabra de Dios, las palabras de Dios que nunca caen a tierra, las promesas de Dios que siempre permanecen. Igualmente en ese contexto de Simeón, ¿qué animó, así como él, un hombre de avanzada edad, a una mujer de 84 años, 77 años en viudez? Bien podía haber buscado esta mujer, Ana la profetisa, a un hombre y rehacer su vida, pero ella consagró su vida en el servicio a Dios. ¿Y cuál era su servicio a Dios? Ayuno y oración en el templo. Dice la Escritura en Lucas capítulo 2 que ahí estaba cada día y noche permanecía en el templo sirviendo a Dios con ayuno y oración. Muchas veces queremos servir a Dios en una manera diferente, una manera en que se pueda ser visto, pero esta mujer servía en oración y en ayuno. Así es que, hermano, si estás en ayuno, si haces oración por los santos, estás sirviendo a Dios. Pero ¿qué animaba a esta mujer? La Escritura dice que ella, cuando vio y le tocó estar precisamente en el momento en que Jesús fue presentado en el templo, a ella le animaba a ver la redención de Jerusalén. Esperaban la redención de Jerusalén, esperaban al Mesías. ¿Qué te anima a ti? ¿Qué me anima a mí a perseverar en el camino de la vida cristiana? ¿Qué me anima a sortear cada una de las dificultades que enfrento con mi propio carácter, con las debilidades propias de mi carne, con las aflicciones que enfrentamos en este mundo? ¿Qué me anima? Me anima el hecho de la promesa de que algún día me encontraré en la eternidad, que algún día me encontraré con Jesús. Si nosotros nos trasladásemos a otras porciones de la Escritura y viésemos la actitud que tomó Juan y Pedro cuando corrieron ambos a toda velocidad hacia el sepulcro, ¿qué les animó? ¿Qué fue lo que hizo que estos dos discípulos del Señor salieran del temor momentario que los rodeaba, de esa circunstancia atemorizante, y pudieran levantarse y pudieran correr a toda prisa hacia el sepulcro? Las palabras de tres mujeres, a saber, una en especial, María Magdalena, que les dijo que había visto al Señor resucitado. ¿Qué les animó a ir al sepulcro? El hecho de saber que había una palabra que les dijo, Jesús ha resucitado, yo he visto al Señor. Obviamente
no lo creyeron. Llegaron a aquel sepulcro, vieron la piedra removida, vieron el sudario. Probablemente no creyeron en ese momento y se volvieron a recluir en su mismo temor. De hecho, así lo dice la Escritura. ¿Qué es lo que animó? Si nosotros nos vamos en el contexto de este mismo acontecimiento de la resurrección, ¿qué animó a Cleofas y a su compañero, a su hermano, a devolverse de Emaús 11 kilómetros nuevamente al declinar el día para Jerusalén? ¿Qué les animó a devolverse hacia Jerusalén? El hecho de saber que Jesús había estado con ellos. Dice la Escritura que se les presentó de una manera diferente, pero aunque Jesús se presente de una manera diferente a nuestras vidas, porque así lo hace, en ocasiones puedes decir tú, es que Dios no se presenta a mi vida. Yo quisiera ver a Jesús así como lo vio el centurión, como lo vio aquella mujer con flujo de sangre. Entonces quisiera verlo de esa manera, entonces para cobrar ánimo. Pero tanto Cleofas como su compañero en apariencia física no lo vieron como ellos le conocían o como probablemente era. Sin embargo, dice que ardía su corazón cuando él les hablaba esas palabras. Y lo mismo, hermano, nosotros cobramos ánimo cuando nuestro corazón arde, cuando las palabras impregnadas por el Espíritu Santo, emitidas a través de esa Escritura, hacen arder nuestro corazón y hace que nos levantemos. ¿Por qué? Porque esta palabra nos habla de un Cristo resucitado, de un Cristo poderoso, de un Cristo que sigue actuando. Muchas veces no necesitas ver a Jesús, pero de pronto, estando en ese caminar, en ese platicar, en ese dialogar con Él a través de la palabra, algo se revela y cobras ánimo y cobras fuerza. ¿Qué es lo que animó a Cleofas y a su compañero a regresarse, ya declinado el día, a esa hora de la noche con sus hermanos? El hecho de que habían visto al Señor resucitado. No les creyeron, dice la Escritura, pero el hecho de que otros no crean lo que tú has vivido, eso no implica que tengas que seguir animado en lo que has visto, en lo que has escuchado. Si nos trasladásemos, porque el tiempo se acorta, si nosotros nos trasladásemos al libro de los Hechos, que es el libro de los testimonios, podíamos ver qué fue lo que animó a Pedro, a Juan, cuando ellos se encontraban en aquel templo que sanó el paralítico. ¿Qué les animó a decir aquel concilio de gobernantes y sacerdotes? ¿Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Cuando aquellos hombres les pidieron que no hablaran más en el nombre del Señor. ¿Qué les animó? ¿Qué les animó? Les animó el hecho de saber que el nombre de Jesús era poderoso y que el Señor seguía actuando con el mismo poder, a pesar de que ellos le habían crucificado. El Señor se había levantado vivo de entre los muertos y les había otorgado el poder del Espíritu Santo que ya había venido sobre sus vidas. Nada les desanimó, sino por el contrario, encontraron fuerza en la vida de Jesús, en la resurrección del Señor, para seguir hacia adelante. ¿Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Obviamente que no, y ellos siguieron hablando y siguieron predicando a aquel que lo habían visto resucitado. Te quiero invitar ahora, para finalizar, vamos a trasladarnos al libro de los Hechos, capítulo 27, en el versículo 25, y vamos a ver aquí la experiencia de un siervo de Dios, el apóstol Pablo, que hubo muchas situaciones de dificultad y de adversidad, pero específicamente en la de Hechos capítulo 27, vamos a ver una serie de circunstancias adversas que le rodean desde el inicio. Pero hermano, así como el Hechos 27 capítulo nos muestra que desde inicio hay una serie de circunstancias adversas, aún así Pablo, animado
sigue hacia adelante. Yo me quisiera detener nada más en el versículo 20, cuando aquella tripulación compuesta de 276 personas, básicamente pues es como una congregación, más que la congregación la cual nosotros conformamos. 276 personas se encontraban en total desesperanza. Pero ¿qué les animó a seguir hacia adelante? Dice la Escritura que en el versículo 20, que de ellos había desaparecido por completo toda esperanza de sobrevivir. Pero, ¿qué fue lo que les animó? Una palabra que Pablo recibió de parte de Dios a través de un ángel que les dijo: no tengas temor, Pablo, no tengas temor. No tengas temor, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido como dádiva a todos los que navegan contigo. 276 iban en el barco. Dios te ha concedido como dádiva a todos los que navegan contigo. Versículo 25. Dada esta palabra al apóstol Pablo, entonces, cobrando ánimo, les dice a todos los de la tripulación: por tanto, oh varones, tengan, ¿qué dice la Escritura? Tengan ánimo, es decir, tengan fuerza. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios, que tal como se me ha dicho, así sucederá. ¿Qué es lo que nos da ánimo cada día de nuestra vida? La palabra de Dios que nunca cae a tierra. ¿Qué es lo que anima y lo que animó a cada uno de aquellos que recibieron una palabra de parte de Dios, que la palabra de Dios habría de cumplirse? ¿Qué es lo que animó al centurión romano a regresar sin Jesús? La palabra que Jesús le había hablado, porque la palabra de Jesús tiene autoridad. ¿Qué es lo que nos anima a nosotros, a pesar de que, como el centurión, no llevamos a Jesús a nuestro lado, pero llevamos la palabra? Esa palabra que va a cumplirse. No es necesario que tú vayas, Señor, porque lo que tú has dicho se cumplirá. ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que me anima? La palabra que Él ha dicho. Él está en el cielo, pero su palabra está aquí. ¿Qué es lo que animó a Jairo a regresar a su hija, a casa y ver a su hija? A pesar de que la palabra de los hombres le había dicho: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. La palabra de Cristo que le dijo: no tengas temor, tu hija vive. Todavía llegaron y se burlaron porque Jesús dijo: la niña no está muerta, sino que duerme. Confía en Dios. La palabra. ¿Qué es lo que llevaban Cleofas y su hermano? La palabra. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? La palabra de Dios que no cae a tierra. Por eso dice el apóstol Pablo, y le dijo a aquella multitud, como nos dice hoy a nosotros: no tengan temor. Y nos remitimos ahora, para finalizar, a ese versículo hermoso que nuestro Señor expresó a sus discípulos, que dice: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, van a tener tribulación, pero tengan ánimo, confíen, yo he vencido al mundo. Hermano, ¿qué nos da ánimo? Iniciamos este encuentro con la palabra: ¿qué te anima? Podemos resumirlo: ¿qué te anima a ti y a mí a seguir adelante? La victoria de Cristo. Tan sencillo como eso. La victoria de Cristo es lo que nos anima a seguir adelante. La victoria de Cristo expresada en esa palabra que nos dice: yo he vencido. Yo he vencido. Nota esa parte del versículo, Juan 16:34. Yo he vencido al mundo. Todavía no iba a la cruz y Él había dicho: yo he vencido. Antes de que sucediera, la victoria ya está dada. Antes de que suceda, la victoria ya llegó.
antes de que tú lo veas, el siervo había sanado. Antes de que puedas verlo, la sanidad, la restauración, la victoria estará. Antes de que María viera al Señor, el Señor había resucitado. Antes de que los discípulos vieran al Señor traspasar aquella pared, el Señor ya venía para con ellos. Hermanos amados, ¿qué nos anima? La victoria de Cristo hacia adelante en todo momento y en toda circunstancia. Padre, te damos gracias, Señor, como siempre lo hacemos, Señor, agradecidos por tu bondad, Señor. ¿Qué nos anima a permanecer en ti? ¿Qué nos anima a perseverar? Tu victoria, Señor. ¿Qué nos anima a levantarnos cada día? Tu gracia, Señor. ¿Qué nos anima, Señor, a seguir confiando que tú nos esperas en la eternidad? Tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu victoria y por la fuerza que nos das. Te rogamos, Señor, que tu gracia y tu bendición sigan acompañándonos todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Por qué, Señor? Porque no confiamos en nuestra palabra. Confiamos en la palabra que tú nos has dado y en la victoria sobre la muerte y el pecado, Señor, que avala esa palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, hermanas, nos retiramos. Que Dios los bendiga mucho. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Sigamos perseverando en la gracia de Dios, que Dios por nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién en contra? El Señor les bendiga. Buenos días. Cuídense mucho. Hace frío. Cuidar nuestros cuerpos.